El título de esta reflexión es cuando el peligro de encerrar la gracia de Dios dentro de la ley de Dios. Pretendo con la ayuda de Dios poder explicarlo. Miren, cuando Satanás fue echado del cielo y ya no había vuelta atrás para que él volviera al reino de los cielos, lo que nos encontramos que él ahora tenía que fundar su propio reino. Un tercio de los ángeles del cielo, que eran millones, lo seguían y él ahora tenía que organizarse. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, tomó una estrategia bastante sencilla y perversa al mismo tiempo, que fue tomar el modelo del reino de Dios, ¿sí?, copiarlo, pero falsificar los conceptos que el Señor tenía en su reino. Y de esa manera poder hacer una copia falsificada y con esa copia falsificada engañar, ¿sí?, al mundo para que el mundo también se oponga ¿a quién? A Dios como Él. Entonces, por dar algunos pocos ejemplos, ¿no? La falsificación de la oración es el rezar o el recitar. La falsificación de la fe es la presunción. La falsificación del amor es el sentimentalismo. La falsificación del sábado es el domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la lista puede ser muy larga, ¿sí? Ahora, él puso mucho énfasis en un punto muy importante del gobierno de Dios, que es el plan de salvación. Porque él sabía que si tergiversaba el plan de salvación, esa era una de las mejores maneras de que incluso los seguidores de Dios se perdieran por tener un concepto falso del plan de salvación. Entonces, la falsificación del plan de salvación es una de las obras más dañinas, ¿sí?, que ha hecho Satanás, y creo que ha tenido mucho éxito. ¿Cuál es la falsificación del plan de salvación? Bueno, la salvación que se intenta obtener por medio de la obediencia y las buenas obras es la falsificación de la salvación verdadera, que es por gracia y que se obtiene por medio de la fe. Ahora, esto de la salvación por obras viene desde Adán en adelante. Ya enseguida voy a presentar un poco lo que creemos cómo fue el inicio, ¿no? Pero cuando uno recorre la Biblia, va recorriendo la Biblia, nos encontramos con esto todo el tiempo. Porque las religiones paganas creían en la salvación por obra. Ellos tenían que hacer algo, ofrecer algo para ganar la buena voluntad de los dioses. O sea, ¿la salvación de quién dependía? De lo que yo hiciera, de lo que yo ofreciera. Y fíjense que esto llevado al extremo, en la Biblia lo vemos con el dios Moloch, ¿sí?, que se calenta, tenía los brazos así, ¿no? Y la estatua, ¿no?, una estatua metálica, se calentaba a estar, digamos, casi al rojo vivo, ¿no? Y se arrojaban bebés ahí. Y esto no solamente lo hicieron los paganos, la Biblia registra que aún el pueblo de Dios llegó a adorar a este Dios. Son diferentes formas de la salvación por obras. Igual en épocas de Cristo, el concepto de salvación por obras estaba muy instalado, e incluso una de las doctrinas con la que más luchó, si no la que más luchó Pablo, fue la salvación por obras. Por eso él todo el tiempo explica, Romanos es un ejemplo, Gálatas también, todo el tiempo explica que la salvación es por gracia y se obtiene por medio de la fe. La salvación por obra es una falsa doctrina muy difundida y nosotros tenemos que aprender a identificarla, porque en nuestros días es muy sutil caer en esta doctrina y pretendo dar algunos ejemplos. ¿Cuándo comienza, o cuál es el primer registro que tenemos de este concepto de salvación por obras? Cuando Adán y Eva, sin motivo alguno, sin ninguna justificación, escogieron no confiar en Dios, buscar sus propios intereses, desobedeciendo a Dios, ¿verdad?, y obedeciendo a la serpiente, que representa a Satanás, con este acto ellos se independizaron de Dios. Entonces sus conciencias los convenció de que eran culpables. A su vez, la culpa los hizo sentir condenados. Como consecuencia, tuvieron temor por su vida y en un instinto de autopreservación tomaron el asunto en sus manos. O sea, intentaron solucionar el pecado que habían cometido
ellos mismos. Con el principio de autopreservación establecido con fuerza en su mente, se propusieron salvarse a sí mismos. ¿Y qué hicieron? Corrieron, se escondieron y cosieron para ellos mismos ropas con hojas de higuera. Este es el primer registro que tenemos en la Biblia de salvación por obras. Caímos en pecado, algo tenemos que hacer para salir de él. Y fíjense que no fueron a Dios para salir. Ellos huyeron y se escondieron ¿de quién? De Dios. Y sí, tomaron el asunto en sus manos. Nosotros lo vamos a resolver. Es el primer registro de salvación por obras o un intento de salvarse sin Dios. Si hablamos de salvación por obras, no puedo dejar de hablar o de tocar el tema de la obediencia, porque la obediencia mal entendida es uno de los aspectos, es una de las características de la falsa doctrina de la salvación por obras que se usa. Vos tenés que obedecer para salvarte. Esto desprendería un montón de preguntas, pero bueno, hoy no me puedo detener en eso. Fíjense que la obediencia es un concepto que no existe por sí mismo. No existe. ¿Por qué? Porque si nos dicen tenés que obedecer, ¿cuál es la pregunta inevitable? ¿Obedecer qué? ¿Qué cosa? Entonces es un concepto que no existe por sí mismo, ¿no? Y la respuesta natural a eso, a esa pregunta, es, bueno, tenés que obedecer leyes, reglas, ordenanzas, mandamientos, etc. En definitiva, obedecer es amoldarnos a las leyes. Obedecer es amoldarnos a esas leyes. ¿Cómo nosotros podemos llegar a, como decía el título, ¿no? Encerrar la gracia de Dios dentro de las leyes, o la ley de Dios, o las ordenanzas de Dios? Miren, para mí la salvación por obras consiste en reglamentar la gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios actúe dentro de un paquete de reglamentos. Para mí la salvación por obras tiene ese objetivo perverso. En otras palabras, pretende hacernos creer que la gracia de Dios solo actúa dentro de un conjunto de leyes o reglas. No puede actuar, ¿me entienden? O sea, la salvación por obras subordina la gracia a la ley. Primero está la ley o las ordenanzas y después está la gracia. Y la gracia actúa dentro de el marco de la ley. Déjenme que de alguna manera se los explique. Arranco diciendo que las ordenanzas de Dios, que la ley de Dios no son malas, pero como dice Pablo en 1 Timoteo 1:8, dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y si no la usa, si no la usas legítimamente, no es buena. Es muy interesante esto. Fíjense que acá está el objetivo de Satanás. No siempre Satanás va a negar la ley, pero siempre va a pretender que le demos un uso ilegítimo, un mal uso. Y eso es también parte del engaño de Satanás para su pueblo. Déjenme dar algunos ejemplos para entender esto. Voy a usar dos conceptos para dar el ejemplo. Uno el concepto de responsabilidad y el otro el concepto de expectativas. Empecemos con la responsabilidad, con el concepto de responsabilidad. Nosotros tenemos la fuerte tendencia a confundir responsabilidad con responder. Dios en primera instancia nos llama a responder a su llamado. En primera instancia. Dios en primera instancia no nos llama a ser responsables en el cumplimiento de sus leyes y ordenanzas. Eso tiene su lugar también. Pero en primera instancia, ¿a qué nos llama Dios? A responder a su llamado. Por eso Jesús a las personas que les decía, sígueme. ¿Qué era el sígueme? El llamado. Ahora, ¿cuál es el énfasis en la salvación por obras? No es el responder, es la responsabilidad. Te vas a salvar si cumplís esto, aquello y aquello. ¿Me entienden? Entonces nosotros a veces confundimos esto de responder con responsabilidad y ahí está el engaño y es bastante sutil. Porque hasta el día de hoy me sigue pasando que yo les digo, ¿hace falta cumplir la ley para salvarte? Y todavía hay gente que levanta la mano, y hay un montón de gente que no levanta la mano porque no está ni segura. A ver qué me está preguntando, mejor no digo nada. ¿Sí? Y con esto quiero decir que la salvación es por gracia, o sea, es un regalo. Y según Juan 14:15 dice, si me amas, cumple mis mandamientos. O sea, ¿hay que cumplir los mandamientos? Sí, pero no para salvarte, sino que el cumplimiento de los mandamientos es una respuesta de amor
A Dios porque lo amamos. Si me amas, cumple mis mandamientos. Pero si hacemos esta pregunta y todavía hay un buen número de personas que cree que sí, que tenés que obedecer los mandamientos para salvarte, es porque no ha entendido la salvación por gracia y ha caído en las trampas ¿de qué? Del legalismo, la salvación por obras. Y esto pasa con mucha frecuencia. Entonces, Dios en primera instancia nos llama a responder al llamado. Aceptar el llamado todos los días, porque esto es todos los días, chicos, no es una vez, ¿no? Es señal de que estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu. Sencillo. Los que han endurecido, según Hebreos 3:15, su corazón, su mente, para no a la voz del Espíritu, no van a seguir el llamado, no van a sentir la necesidad de responder al llamado. Porque nosotros por naturaleza, según Romanos 5:10, somos enemigos de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer que sintamos necesidad de Dios, que por naturaleza es nuestro enemigo. Solo el Espíritu Santo. Así que alguien que responde al llamado es pues una persona que es sensible a la voz del Espíritu y se está dejando guiar por el Espíritu. Fíjense lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Entonces, aún las decisiones que vos tomás para incluir a Dios en tu vida, no las tomaste porque tenés esa tendencia natural. Tu tendencia natural es alejarte de Dios porque según Romanos 5:10 somos enemigos de Dios. Cuando vos, o sea, esa decisión que tomaste para incluir a Dios en tu vida fue por influencia del Espíritu, porque lo dice Filipenses 2:13. Dios produce en nosotros el querer, es decir, el deseo de, como el hacer, es decir, la capacidad de cumplir ese deseo. Y esto también es un golpe al concepto falso de salvación por obras. Porque si vos hiciste algo bueno y si te acercaste a Dios, no es porque vos sos genial, es porque el Espíritu Santo puso eso en vos y vos respondiste al llamado. De hecho, Efesios 2 va a decir que Dios preparó de antemano buenas obras y las puso delante de nosotros para que nosotros las realizáramos, las cumpliéramos. O sea, aún las cosas buenas que podemos hacer, ya las diseñó Dios. O sea, ¿qué mérito humano hay en eso? Nada. Y si nos ponemos a repasar cada cosa en la Biblia, les aseguro que todo es por gracia. Entonces, si Dios simplemente nos dijera, vos tenés que ser, o sea, si Dios simplemente nos diera la responsabilidad de ser fieles, entonces la religión consistiría en ejecutar una tarea, cumplir con alguna obligación, hacer buenas obras. ¿Quiénes creían en este tipo de religión? Los fariseos. Para ellos la religión era evitar lo malo y hacer lo bueno. Y no crean que esto de responder, que es lo que Dios nos ha llamado, simplifica o anula la obediencia, la santificación, la transformación. Porque cuando uno responde al llamado, y dijimos que uno responde porque es sensible a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza procesos en nuestra vida. Procesos de obediencia, procesos de santificación, procesos de transformación, procesos de cambio de valores, procesos de cambio de prioridades. Pero todo comienza ¿con qué? Con responder al llamado. La segunda palabra que quiero destacar, como les dije recién, es la palabra expectativa. Tenemos una fuerte tendencia a confundir expectativa con esperar. Y les voy a dar un ejemplo que espero que sea bien claro. Supongamos que vos tenés un amigo, ¿sí? Tenés una amistad con otra persona, tenés un amigo. Para que esa relación sea saludable y perdure, debe existir un esperar. En otras palabras, cuando estamos separados, esperamos estar juntos. ¿Para qué? Para llorar, para reír, para hablar y compartir. Este esperar es espontáneo y dinámico. Da la sensación de que la relación está viva y es una relación viva y libre. Disfrutamos de todo lo que surge espontáneamente al encontrarnos. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué sucede si yo cambio ese esperar por una expectativa? Que puede ser una expectativa abierta u oculta, ¿no? De pronto, este concepto a mí me impresionó mucho, al cambiar esperar por expectativa, de pronto, la ley ha entrado en nuestra relación. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo expectativas de que vos, como mi amigo, actúes de determinada manera.
Y si vos no cumplís con esas expectativas, la amistad se rompe. ¿Vieron la diferencia entre una relación en donde esperamos y una relación en donde hay expectativas? Es interesante esto. Nuestra amistad viva, basada en el esperar y espontánea, se deteriora rápidamente para convertirse en una relación semirrígida con reglas y requisitos. Porque las expectativas hacen eso. Te coloca condiciones para que esto funcione. Y si no cumplís con esas condiciones, la relación se deteriora. Ya no es algo acerca de vos y yo, sino de lo que se supone que los amigos deben hacer, o de las responsabilidades de un buen amigo. Y miren, no está mal ser responsable y tener expectativas. En el mundo, en la sociedad en que vivimos, es hasta necesario. El jefe de o el dueño de una empresa espera que sus empleados sean responsables y tiene expectativas. ¿Qué expectativas? Que trabajen bien, que no se peleen, que no falte, ¿entienden, no? Eso está bien. El problema es cuando llevamos ese modelo, ¿a dónde? A la iglesia. Si el modelo de la iglesia es, vos entrás acá y yo espero que seas responsable en el cumplimiento fiel de las ordenanzas de Dios y tengo expectativas de cómo tenés que comportarte, traer ese modelo a la iglesia es peligroso. Y déjenme darles un ejemplo para ver si me puedo explicar mejor. Miren, más o menos cómo usa nuestra sociedad, el concepto de responsabilidad y expectativa. Arranco diciendo que el concepto de responsabilidad y expectativas, tal como nuestra sociedad lo usa, normalmente producen culpa, vergüenza, juicio y generan un ambiente que estimula o promueve el desempeño para obtener identidad y valor propio. Por ejemplo, alguien es empleado de la empresa McDonald's, ¿se entiende cuál es, no? Es responsable y trabajador. Entonces lo eligen como el empleado del mes. Y entonces le dan premio, le dan un voucher, le dan entradas, no sé, al partido de Argentina, no sé, le dan algo, ¿me entienden? Le dan reconocimiento y lo premian, ¿sí? Y ponen ahí un cartel que diga, este es el mejor empleado, y ponen tu foto, ¿no? Empleado del mes, ahí está, todo el mundo lo ve. Al reconocerte y al valorarte, vos generás identidad con la empresa, porque te reconoció y te valoró. ¿Qué reconoció y valoró? Tu responsabilidad que has sido, y que has cumplido con las expectativas. Entonces vos, como que la empresa te valora y te reconoce a tus cualidades, vos generás identidad con esa empresa. Entonces cuando te dicen, ¿y vos quién sos? Y yo soy empleado de McDonald's. ¿Por qué? Porque te valoraron, porque te reconocieron, entonces vos generás identidad. Pero ¿qué pasa? Esa identidad está basada en tu desempeño, porque si vos no sos el mejor, ¿me entendés? Si no sos tan responsable como la empresa espera que seas y no cumplís con las expectativas que la empresa quiere, ni te reconoce ni te valora. Ahora, eso en el mundo empresarial, en la sociedad en que vivimos, tiene su valor, no necesariamente es malo. Pero imaginen que traslademos ese modelo a la iglesia y empecemos a catalogar qué clase de cristiano sos en base al desempeño que tenés. De arranque eso no es bíblico, hermano. Aunque Dios espera que seamos responsables con el conocimiento que nos da, de arranque eso no es bíblico. Acá en la iglesia no nos salvamos por el desempeño, nos salvamos por gracia, por aceptar el llamado y por aceptar los méritos de Cristo y por aceptar la gracia de Dios que se manifiesta especialmente en Jesucristo y en el sacrificio que hizo por nosotros, por aceptar el regalo de la salvación. Y ese modelo de te valoramos por tu desempeño es un modelo de salvación por obras. Por obras. Depende de lo que haces y cómo te comportas, es la valoración que te vamos a dar. En la religión depende de lo responsable que sos y cómo te comportas, y si cumplís expectativas, ¿te vas a salvar o no? Eso creen la salvación, ese es el pensamiento de lo que creen que la salvación es por obras. Entonces es un modelo que puede funcionar muy bien afuera y no está mal, pero cuando lo trasladamos a la iglesia es un problema. ¿Qué hijo de Dios en la tierra nueva va a decir lleno de orgullo, yo me salvé
porque fui responsable en cumplir todo lo que Dios me dijo. Ninguno. La salvación no viene por el desempeño. La salvación que viene por el desempeño, por el buen desempeño, es salvación por obras. ¿Cuál es la expectativa entonces que Dios tiene de mí? Que no nos resistamos a la voz y a la influencia del Espíritu. Esa es la expectativa que Dios tiene. Dios pone todos los recursos para que nos salvemos. Hasta me ayuda a tomar decisiones. Según Filipenses 2:13, Dios genera en mí el querer, ¿verdad? O sea, hasta nos ayuda a tomar decisiones en favor de Dios y de nuestra salvación. Pero ¿cuál es la expectativa? Que no nos resistamos a la voz del Espíritu. Y si no me resisto, acepto el llamado. Y si acepto el llamado, el Espíritu Santo comienza a obrar en mí los procesos de santidad, obediencia, pureza, buenas obras, etcétera, etcétera. Esa es la única expectativa que Dios tiene de mí. Y ustedes dirán, ¿es realmente así? Miren, fíjense, 1 Corintios 1, 26 al 29, ¿sí? Fíjense, este versículo destruye por completo el concepto de salvación por desempeño. 1 Corintios 1, del 26 al 29. Dice, consideren, hermanos, su llamamiento. Está hablando del llamado. Y dijimos que Dios, la expectativa que Dios tiene de nosotros es que respondamos al llamado. Dice, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios eligió lo vil, ¿qué es lo vil? Lo malvado, ¿no? Del mundo y lo menospreciado y lo que no es decir, el insignificante, para deshacer lo que es decir, al que cree que es algo. Esto nos describe a nosotros, hermano, no solo describe a los corintios. Entonces fíjense que acá no busca gente con buen desempeño, porque Él elige ¿qué? Lo necio, los que no son sabios, ¿no? Los que no tienen alcurnia, ni poderosos ni nobles. O sea, ¿me entienden? Los que no tienen alcurnia, no tienen hombres y mujeres de a pie, ¿no? Lo que no es, para deshacer lo que es. Y termina el versículo 29 diciendo, ¿por qué Dios elige personas con estas características? Versículo 29, a fin que nadie pueda jactarse en su presencia. Por eso nadie va a decir, yo me salvé porque fui un genio obedeciendo, porque hice buenas obras, porque fundé iglesias, porque no sé qué. Todo eso está bien, tiene su lugar, pero no es que te vas a salvar por hacer eso. Dios espera que respondamos al llamado. Todo lo demás, la santidad, la obediencia, la pureza, las buenas obras, etcétera, lo genera el Espíritu Santo. Entonces, a mí me preocupa que este engaño es muy sutil y es tan sutil, este virus de la salvación por obras ha infectado a gran parte del cristianismo. Es nuestra responsabilidad entender quiénes somos, es nuestra responsabilidad entender cuál es el plan de Dios y dentro de ese plan, el plan de salvación y vivir a la altura. Y para esto no estamos solos, porque volviendo a Filipenses 2:13, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Porque si estuviéramos solos en estas decisiones, ¿eso saben qué sería? Salvación por obras. Se salvaría el que tiene la capacidad de tomar esa buena decisión y se perdió el que no tiene esa capacidad. Volvemos al desempeño. Entonces, yo los animo y me animo a mí mismo a que podamos vivir a la altura de este plan maravilloso que es el plan de salvación